Muy buenos días para todos, sean bienvenidos una vez más a este programa Contigo en la Mañana, que sale a ustedes siempre todos los miércoles a partir de las 8:30, 9 de la mañana. Esta es la cita. Así les habla esta servidora y hermana en Cristo, Ginelis Vera, con mucho cariño, mucho amor, realmente muy contenta de nuevamente estar compartiendo a través de la pantalla del canal 93, así que bueno, la pantalla de su televisor, bendiciendo las vidas de la familia, de cada uno de los que están siempre allí conectados con nosotros a través de la señal de televisión del canal 93 de TV Cable Monay. Así de esta manera damos inicio a este programa el día de hoy miércoles 29 de noviembre de este año 2023, que siempre estamos agradeciendo a Dios por sus bendiciones, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy en este programa tengo un invitado especial, nuevamente por segunda vez, al evangelista Adelmo Vázquez, que está con nosotros y nos va a tocar un tema, va a abordar un tema muy interesante, realmente el cual se trata del sufrimiento, algo que todos nosotros hemos pasado en algunas oportunidades por sufrimiento, momentos de prueba, de dificultad. En este caso, él nos va a tocar este tema, el sufrimiento de los hijos de Dios específicamente, y el sufrimiento del Hijo de Dios. En aquel momento, cuando Jesús vino a esta tierra, padeció por cada uno de nosotros para que hoy pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Y en este momento quiero de entrada darle la bienvenida al evangelista Adelmo Vázquez. Bienvenido, Adelmo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes nuevamente estar compartiendo acá con nosotros, acá en el programa Contigo en la Mañana? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por esta hermosa invitación que hoy tenemos en este lugar. Gracias, te lo digo, agradecido de Dios, porque esto es importante. Primero también saludamos a todos los que nos están viendo, nos están oyendo, que hoy pues vamos a compartir algo muy importante en cuanto a lo que es el sufrimiento de Dios y el sufrimiento de los hijos de Dios. Estamos trabajando duramente, fuertemente en este ministerio que el Señor nos ha entregado, lo que estamos compartiendo ahora, con luchas y pruebas, porque sí, tenemos luchas y pruebas. No creas que porque nosotros pues le estamos sirviendo a Dios, todo nos va a salir bien. Hay cosas que no nos salen bien, pero acuérdate lo que dice la palabra de Dios, que para los que aman a Dios, todas las cosas juntas les ayudan a bien. Qué bueno. Escuchamos al evangelista Adelmo realmente pues por segunda vez con nosotros, muy contenta de poder compartir una vez más con él, y esa palabra que hoy él nos va a tocar, va a abordar con todos nosotros, basado en la palabra de Dios, basado en el libro que no pasa de moda, que es la Biblia, la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo, y es sobre el sufrimiento del Señor, el sufrimiento del Hijo de Dios y el sufrimiento de los hijos de Dios. Pero me intriga un poco, evangelista Adelmo, en cuanto a los sufrimientos, porque todos en el mundo pasamos por sufrimiento en algún momento, una pérdida de algún ser humano, de un familiar, de un amigo, también pasamos por problemas financieros, problemas de enfermedad y tantos otros sufrimientos que se están suscitando, como por ejemplo en el mundo estamos visualizando últimamente un resurgir de las guerras, un resurgir de conflictos armados, y todo esto trae sufrimiento a la humanidad, sufrimiento a todos, y sabemos que es por causa del pecado. Todo esto pues es consecuencia del sufrimiento por el pecado, que por esto pues hoy estamos lamentablemente, la devastación del pecado hace que hoy por hoy el ser humano esté sufriendo y continuamente está en sufrimiento. Pero también tenemos momentos de felicidad, también tenemos momentos de alegría, por supuesto, pero realmente me intriga algo, y es que en el tema es el sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque por allá algunos se preguntarán, bueno, el sufrimiento de los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Evangelista Adelmo. Bueno, yo te voy a hablar, porque todo lo que nosotros hablemos, tenemos que hablarlo conforme a las Escrituras. Tú sabes que todo el ser humano es creación de Dios, todo Dios lo creó. Pero hay un pasaje bíblico donde habla, si no me equivoco, está en Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 por ahí, donde dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio derecho de ser hijo de Dios.
lo que no son engendrados con voluntad de carne ni de varón, sino con la de Dios. Acuérdate que Jesús también le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Espiritualmente hablando, para que me entienda mejor, el pecado, tú lo dijiste, todas las consecuencias, todos los problemas empezaron por el origen del pecado. ¿De dónde sale el origen del pecado? Bíblicamente nos damos cuenta que fue Satanás, que en él pecó, en él nació el pecado, y por lo tanto pues Dios lo arroja del cielo, lo tira o lo saca de su trono, ¿ok? Y de ahí en adelante, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ya Satanás existía. Pero Dios hace al hombre y a la mujer con un libre albedrío, conociendo como libres para que ellos tomaran la decisión que ellos quisieran. Acuérdate que Dios le dijo al hombre, y le dijo: de todos los árboles puedes comer menos de que está en el huerto del Edén, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Te acuerdas de ese pasaje bíblico? Okay. ¿Qué le quiso decir Dios? Bueno, la decisión es tuya, tienes la orden, lo demás lo va a decidir tú. ¿Qué decide el hombre a través del problema que pasa con la mujer? La mujer como cayó, fue tentada, el hombre fue seducido, y de ahí entra el pecado en el hombre, y al entrar el pecado entra la muerte espiritual, y entrando la muerte espiritual entra la muerte física, y ahí es donde viene el resultado de los problemas, de lo que estamos hablando. En cuanto al sufrimiento, voy a empezar por el sufrimiento de los hijos de Dios. El Hijo de Dios es todo aquel que nace de nuevo. Porque hay una confusión en el mundo que nos dicen todos son hijos de Dios. Y por eso hay un conflicto y hay como dicen en mi tierra, un tira y encoge. Porque todo el mundo es hijo de Dios. Ese es lo que nos han enseñado, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y naciendo de nuevo, nacemos de la voluntad de Dios, que Él nos engendre espiritualmente y volvemos a nacer de nuevo, pero nacemos espiritualmente. No sé si me entiende, que fue lo que pasó en el huerto del Edén. El sufrimiento de los hijos de Dios, no porque yo nací de nuevo, todo me va a salir bien. Tú lo dijiste, tenemos problemas económicos, de enfermedades y aún de muertes, nos mueren familiares. Y yo hago una pregunta. Vámonos un momentico a los primeros apóstoles. Una pregunta, tú me hiciste una mía, ahora yo te hago otra a ti. Cuando Pablo murió, ¿cómo murió Pablo? Según las escrituras, decapitado. Claro. Según Pedro, murió crucificado con la cabeza para abajo. Santiago, si no me recuerdo, lo aserraron. Otros lo tiraron en una paila de aceite hirviendo. Sí, es muy interesante porque Dios lo salvó con un propósito. A Juan. Pero a los otros no. A los otros no. Ahí es donde está mi pregunta, que también yo le hago mi pregunta. Y digo, ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no los libró a ellos? Pero ahí es donde está el meollo del asunto. Y ahí uno se pregunta, pero bueno. Muchas personas pueden decir, bueno, es que Dios tiene hijos consentidos, Dios tiene preferidos. Alguien por allá me dijo en una oportunidad, es que Dios tiene acepción de personas y Dios tiene preferidos, que a algunos salvó y a otros Dios les preservó la vida y los guardó del mal. ¿Qué me dice en cuanto a eso, evangelista? Bueno, yo te voy a contestar. En el libro de los Hebreos aparece un pasaje donde Dios menciona dos grupos, que unos taparon bocas de leones, otros hicieron cosas extraordinarias, Dios les envió ángeles para que los librara, pero el otro grupo dice que murieron a filo de espada, murieron comidos por los leones, en el circo romano, y para ustedes contar, hay dos grupos, unos fueron favorecidos, pero otros no. Pero al final, lo bueno de esto es que dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de los dos grupos. Ahí es donde está el misterio. ¿Te entiendes? Que Dios no va a dejar de ser Dios.
tuyo, porque tú estés pasando por el momento en que estés pasando, porque a veces, como te digo, yo he visto hombres y mujeres de Dios, tener problemas trágicos, fuertes, aún morir en accidente, que la gente se pregunta, oye, pero si ese era un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿y por qué le pasó esto? Si tú me preguntas eso, yo te voy a decir, no tengo respuesta para eso. Lo único que sí te digo es que Dios es un Dios soberano, y para entender a Dios hay que ser Dios. De otra manera no se puede entender a Dios. ¿Me entiendes? Hermano, ¿y cómo quedamos ahí? Queremos ¿Quién no quiere una respuesta? ¿Por qué me pasó, Señor, esto? Yo puedo tener un hijo mío se me puede morir trágicamente. Yo digo que no. Ay, que el Señor reprenda al diablo. No. Vivimos en un mundo que podemos pasar por cualquier momento, circunstancias como las han pasado mucho. Y eso no quiere decir que no esté Dios con nosotros. Es que ahí es donde voy a llegar. Sí. Pero ¿cuál es el veredicto que nosotros damos a la cuestión? Nosotros como hijos de Dios, de una vez buscamos la lógica. ¿No será que estaba en pecados ocultos o no tenía fe? Pero no es así. Porque si a ver vamos, pues vámonos a los primeros apóstoles. ¿Qué pasó con ellos? ¿Estarían en pecado? ¿No tenían fe? ¿Tú me entiendes, no? Aún el mismo apóstol, a mí me gusta este pasaje donde Pablo con Timoteo eran muy queridos. Como Pablo quería a Timoteo como un hijo. Y Pablo le dice a Timoteo, un hombre que Dios lo usa en sanidad, como a Pablo, wow, extraordinariamente, pero Pablo le dice a Timoteo, por tus frecuentes enfermedades, no tomes aguas, porque de repente las aguas están contaminadas, llévate una taparita de vino y toma vino en vez de agua. Y yo digo, ¿y por qué Pablo no agarró a Timoteo y le reprendió al diablo de enfermedad y lo dejó libre con ese poder? No, la Biblia no registra, sino que le da un consejo que se cuide. ¿Te das cuenta lo que nosotros somos seres humanos, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte y cuidarnos? Porque yo soy un hombre de Dios, yo pasé ya de 40 años en adelante, yo tengo que cuidarme aún en las comidas, en lo que bebo, en el azúcar y toda esa cosa, tengo que cuidarme, porque si yo no me cuido, yo me muero, me da una diabetes o me muero del corazón por estar comiendo tanta grasa. Entonces voy a buscar una respuesta, una explicación por qué me morí yo siendo un hombre de Dios. ¿Quién me mandó de porfiado a no tomar medidas? No sé si me estás entendiendo. Claro. Y la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y es muy interesante que la sabiduría de Dios se aplica para todos los ámbitos de la vida diaria. Así que es muy importante que no solamente a veces uno dice, bueno, el sabio ve el mal cuando hay un problema por allá, yo no me meto, pero también qué estamos haciendo con nuestra alimentación, aún con nuestras finanzas. El sabio ve el mal y se aparta. Si yo veo que algo que está mal, tengo que apartarme con antelación y saber que esta es la sabiduría de Dios. Muy interesante este tema, Adelmo, evangelista Adelmo Vázquez, él es evangelista de nuestro estado Trujillo y toda Venezuela y más allá también, nacional e internacionalmente, pero está ubicado, él está residenciado allí en el municipio Candelaria, en La Urbina, precisamente en los Cardones. Allí está sirviéndole al Señor y donde quiera que el Señor le envíe con ese propósito de predicar la palabra de Dios. Y con este tema tan interesante en cuanto al sufrimiento de los hijos de Dios y el sufrimiento también del Hijo de Dios, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso estaremos ampliando un poco más sobre este tema tan interesante. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresamos.